Pues muy bienvenidos a este nuevo podcast de Una Media Lagartijera, un podcast hecho para y por aficionados a la fiesta de los toros, a la tauromaquia en general, en la que abordaremos en nuestras diferentes secciones muchos de los asuntos que le son propios, sean o no de actualidad, pero incidiendo especialmente en esta a lo largo de la temporada. Estamos en plena feria de abril, además, todo con un tono desenfadado, irónico, crítico en ocasiones, pero siendo respetuosos con la esencia de la misma, el toro y un ser humano excepcional que se viste de luces. Hoy tenemos entre nosotros a dos de los habituales, doña Rebeca Fuentes, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Don José Campos Cañizares, muy buenas tardes. Buenas tardes. Los dos responsables con un servidor de lo que es este podcast y un grandísimo invitado, don Carlos Rodríguez Villa, presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues este no es un podcast para almas mustias, frágiles o ñoñas, para espectadores taurinos almibarados, habituados a las falsas esencias de puro anósmicos, que es falta de olfato, por cierto. Tampoco para padres de figuras al uso o abuso, sino para y de aficionados al arte de Romero y Costillares, de Pepeillo y de Montes, de Cúchares, Lagartijo y Frascuelo, de José y Juan. Y ahí me quedo porque no quiero estropearles el día con diestros que no hayan podido ver o disfrutar. Y damos comienzo a nuestra primera de las secciones, que no es otra que la de Sol y Sombra. Bueno, pues en realidad lo que tenemos que hablar en primer lugar son de las dos novilladas celebradas en la Plaza de Toros de las Ventas, muy brevemente, además, porque las dos no dieron muchísimo de sí. El día 12 de abril, domingo, pues hubo una novillada de los hermanos Sánchez Herrero y dos remiendos de López Gibaja, cuarto y sexto, es decir, de los novillos que llevó los ganaderos hermanos Sánchez Herrero, pues tan solo pasaron cuatro y fueron lógicamente remendados con esos dos de López Gibaja. De mal juego en general, sin embargo de buena presentación para Jesús Romero, Mariscal Ruiz y Pedro Andrés. La verdad es que yo apenas recuerdo de esta novillada triste y lánguida a lo largo de toda la tarde, pues unas Verónicas de recibo de Mariscal Ruiz que me recordaron vagamente a su tío Salvador Cortés y poco más, la verdad, muy poco destacable tanto en los novillos, que además fueron bastante flojitos, como entre los novillarios que tampoco dieron el paso al frente. Bueno, al día siguiente por lo menos hubo algún atisbo en la segunda mitad de la corrida, de la novillada, pero en esta no sé qué opináis al respecto, Pepe. Bueno, sí, en la primera, desde luego, es muy difícil no ver nada, y eso es lo que conseguimos, no ver nada, en la novillada del día 12. En la del 19 subió el nivel. Sí. Y lo que sí me gustaría reflejar es que estamos, como no ocurre nada, pues uno piensa, ¿no? Y reflexiona. Estamos ante una etapa donde el toro pues va en decadencia y se ha conseguido del todo pues un toro que José Carlos de Torres denominó noble desrazado. Y yo le he hecho un comentario en la crónica de Salmonetes al respecto, que pienso leer, y con esto podemos cerrar la parte de Madrid, y que con este tipo de toro o novillo los chavales lo tienen muy difícil. Bueno, prácticamente imposible. Claro, porque no es para ellos, no está hecho para ellos. Entonces escribí lo siguiente: los novillos que se lidian, podría aplicarse el toro, no tienen raza, no poseen esa fuerza congénita, fiereza, que debería definirles y caracterizarles, sino que son bóvidos sin el nervio del toro de lidia, sin su genio, sin su acometividad ni su pujanza. Son animales previsibles, con embestidas planas, obedientes, bonancibles, ya alejadas incluso de lo que es la boyantía clásica. Ni en siquiera efecto. son boyantes. No, pasteños, es un término mucho más adecuado. Sin interior. Nada de no dejarse hacer, que es lo que debería hacer el toro. Ni atisbo de pedir el carnet de identidad a sus matadores, aquello que decía Victorino. Un tipo de asado superfluo, aparente, sin gracia, como un funcionario del toreo. Es el toro noble desrazado, el toro fabricado en los tentaderos de la actualidad para las figuras. Entonces, ¿qué ocurre ante este tipo de toro? Que si no hay un toro tan, digamos,
predispuesto a poder a este toro porque pone todo de su parte con la inspiración, caso de Morante de la Puebla, antiguamente Curro Romero y Paula, pues no hay posibilidad. Bueno, pues nada, yo me acuerdo en las crónicas que hacía en su día, ya no las hago, gracias a Dios, que ponía simplemente mansos, flojos y descastados. Punto y final. Con eso poca materia prima. El domingo 19, tan solo ayer, estamos grabando lógicamente antes de que se celebre la corrida de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en este lunes. Bueno, pues el 19 de abril hubo una novillada con picadores también en las ventas, novillos de Antonio Paya. Nada que ver con los portugueses, por Dios, no se confundan, esto es purísimo Jandilla, y como tal salió. Mansos, flojitos, con poca raza, entrando al paso, en fin, más de lo mismo. Para el diestro pacense, el Mella, que por lo menos le puso ganas en el inicio de la faena al cuarto, es cierto, yo creo que ahí estuvo lo más interesante del festejo, recibió con unas verónicas también de rodillas y tal, pues yo creo que se despertó un poquito, porque después de la nadería de los 3 primeros, la verdad es que por lo menos pudimos ver algo. Cid de María, el de Alcalá de Henares, tampoco encontró nada que hacer con sus oponentes, la verdad, y el portugués Tomás Bastos, que tampoco demostró la buena supuesta forma en la que se encuentra. 3 toreros, además, que no son de los de más abajo del escalafón novilleril, sino al contrario, de los que están más arriba. Sí, y sin embargo, tampoco nos llamaron para nada la atención. Sí, apuntaría que Tomás Bastos, que daba tan buenas sensaciones hace un año o 2, pues está estropeando. Y esto habría que analizar, lo que le pasa a muchos novilleros. Apuntaba muy bien, muy buenas condiciones. Este chico, pues la verdad es que se está perdiendo. Aunque al final yo creo que en su último novillo hizo un esfuerzo tremendo, sí, por querer ser. Eso para mí tiene ese mérito. Y después hay que pedirles, por favor, más carretón para entrar a matar y que definitivamente aprendan cómo se realiza la llamada suerte suprema. Cuántas orejas se pierden y cuántas no se conceden, evidentemente, por cuestiones relacionadas con la espada. Bueno, muy poco más dio de sí lo de Madrid. Comentarles que, desgraciadamente, están saliendo noticias en torno al suceso del fallecimiento de Ricardo Ortiz en la Plaza de Toros de la Malagueta y no son nada halagüeñas. La verdad es que, bueno, pues se dice que el seguro contratado no piensa hacerse cargo de los gastos porque hubo una manipulación, de que si el empresario pudiera o no haber quitado el precinto del cajón de curas, de que si estaban o no las autoridades presentes, en fin, todo un disparate auténtico que, bueno, vía judicial, y está todo bajo secreto de sumario, pues puede acabar francamente mal para todos los intervinientes directos. Estas cosas pasan en el mundo de los toros muy a nuestro pesar de aficionados y muy por desgracia. Bueno, pues nada, volvamos a la actualidad más palpitante, que es lo que se está celebrando ahora en la Feria de Abril sevillana, en la Plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Feria. Bueno, esto de feria siempre a mí me retrotrae a las ferias de mi pueblo casi natal, San Lorenzo del Escorial, en la Sierra de Madrid, donde yo era pequeño, y entonces se instalaba una feria fantástica, estupenda, donde había un poquito de todo. No se crean ustedes que no sé de dónde viene la etimología de la palabra feria, que es día festivo en latín. De hecho, se hablaba mucho de feria forense. Por ejemplo, cuando dejaban de actuar en el foro los abogados al respecto. Muchos quisieran que un forense aquí presente también dejara de actuar, segurísimo. Pero bueno, les ha tocado esta china. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la verdad es que en las ferias hoy en día prácticamente hay los mismos componentes que en aquellas de entonces. Está la tómbola de los hermanos Cachichi, entiéndanme, regalos baratos por doquier, desde el palco, el tiro al blanco con escopeta de perdigones, también al palco, porque a veces no obedece las consignas del público orejófilo o las apetencias de la prensa del sistema. La noria, que es un estilo de torear en la que el torero echa la pierna atrás constantemente para dejar pasar al toro por su periferia, situado siempre en la oreja del bicho. El algodón de azúcar, pues lo que se lidia habitualmente, también se puede sustituir pues por el osito o el conejito de peluche,
que buscan los taurinos que salga por chiqueros. Los churros, que son esos complementos más grasientos de lo habitual, en forma de lances enganchados, pastosos, espaldinas, pedresinas, arrucinas, bernardinas, manoletinas y otras sinas, etcétera. Los coches de choque, que pueden representar al público ignorante, bullanguero, acrítico absolutamente con los aficionados de todos los días, aunque hay menos risas y a veces pues el mosqueo es bastante importante. Los caballitos, bueno, los caballitos de la cuadra al uso, entiéndamelo, con aumentativo, de tanques acorazados que solo se mueven en una dirección y punto final. Así que el cartel, desde luego, de las ferias no falla. Bueno, pues la Feria de Abril comenzó el 11 de abril con toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Oreja y Vuelta, Lama de Góngora, Oreja y Silencio, y Fabio Jiménez, Ovación y Silencio. Poco que comentar, quitando, ¿verdad, Berrioca?, la escasa presentación de los toros de Alcurrucén. Sorpresiva, además. Escasa presentación, nadie esperaba tampoco gran cosa, supongo. A ver, la Feria de Sevilla en general está teniendo una presentación lastimosa, por no emplear otro calificativo. Pero bueno, el caso es que los de Alcurrucén, yo lo poco que he podido ver, tampoco dieron demasiado juego, por lo que he leído. Pero bueno, Pepe Moral sí que parece que está destacando. Y Lama de Góngora también. 2 avisos en esa corrida. Ya van 2. Es sorprendente, Carlos, porque además, entiéndeme, sí, luego sumaremos el resto. No vamos sumando. Eso es, porque Alcurrucén, que tiene una ganadería tan larga, podía haber enviado otro tipo de animalitos a la Feria de Abril. Pues sí, la verdad que es una pena que esta ganadería, además de este encaste tan señero como es el Núñez, vaya a Sevilla con esa presentación, esa presencia y ese trapío que no está acorde a lo que se demanda ni a lo que exige esa afición. En fin, ya saben esto de las genealogías ganaderas, uno lo forma, el otro lo perfecciona y la tercera generación, Dios nos acoja, confesados y comulgados. Bueno, pues el día 12 de abril, hubo ahora sí toros, es cierto, de presentación cambió la cosa, 5 de Fuente Imbro y 1 de Murteira Grave, para Álvaro Lorenzo, Ovación y Silencio, Rafael Serna, Silencio y Oreja, y Molina, Silencio en ambos. Algo que comentar, pues poco más, ¿no? 3 avisos. 5 en total. Carlos. Que no completó la corrida completa Fuente Imbro. No. También es curioso, ¿verdad? No, es que no lo sabía. Estoy fuera de la Feria de Sevilla y me llama la atención que una vacada como la de Ricardo Gallardo, que también extensa, pues de hecho os acordáis de aquella temporada en Madrid en la que lidió 51 animales. como para no. Esto nos retrotrae a los tiempos de Veragua, o sea que, en fin. Pero bueno, también es cierto que fue una corrida sin mayor pena ni gloria, porque tampoco dieron el juego apetecido, a pesar de que la presentación desde luego destacó sobre la primera y sobre las que han venido desde luego después. El 14 de abril, porque no hubo el 13, novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Silencio y Palmas, Tomás Bastos, que ha venido a Madrid ayer mismo, Vuelta y Oreja, y Julio Norte, que es el gran triunfador de la tarde, cortando una orejita en cada uno de sus pobres animalitos. Digo pobres animalitos a propósito, por cierto. Los bichos fueron unos semovientes que anduvieron por ahí con tristeza existencial y poco más que decir sobre esta novillada en la que el público muy generosamente, que cubría apenas 1/3 de las localidades de la Real Maestranza de Caballería, pues le concedió con cierta generosidad. El 15 de abril, y ahora ya entramos en cosas más interesantes, hubo, iba a decir toros. Bueno, pues la prensa destaca ciertamente algunos epítetos bastante distintos a lo que consideramos toros, pero bueno, 6 animalitos de Santiago Domecq para Miguel Ángel Pereira, Oreja y Ovación, David Galván, Oreja y Silencio, y Aarón Palacios, Ovación y Oreja, una por coleta. ¿Avisos? Ninguno. Mira. Es la única tarde de toda la feria que no ha tenido ni un aviso. ¿Y la de Talavante? Tuvo un aviso la novillada. Bueno, 6, bien, no está mal. La cuenta va bien. Bueno, hubo una orejita por cabeza. Los animales, desde luego, dejaron también bastante que desear en cuanto a sus condiciones y en cuanto al trapío
que se les exige en una plaza de primerísima como es la de Sevilla, pero bueno, pues nada, la cosa transcurrió, pues eso, con el ambiente bullanguero y festivalero que está caracterizando a gran parte del público sevillano, por desgracia, este año. Pero bueno, en fin. El 16 de abril vino la gran tarde que todos esperábamos a priori, si exceptuamos la de hoy mismo, 20 de abril. El 16 de abril se lidiaron 6 animales de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, que obtuvo silencio y dio 2 vueltas en el cuarto de la tarde, porque falló extraordinariamente a espadas, si no hubiera cortado desde luego 1 o 2 orejas probablemente. Juan Ortega, ovación y silencio, y Víctor Hernández, oreja y ovación. Por cierto, Víctor Hernández, al que nadie ha hecho caso en la prensa, por cierto, y a pesar de que cortó 1 oreja, como el día anterior los 3 matadores. Pero bueno, hay que destacar a Morante. Siempre hay que destacar a Morante. Justo cuando hicimos el programa, después de Domingo de Resurrección, comenzamos hablando de Sevilla diciendo, bueno, ante la ausencia de toros, hablamos de toreo. Bueno, pues hoy nos pasa lo mismo. Ante la ausencia de toros, ante la ausencia del animal, pues no nos queda otra cosa que aferrarnos a lo que vimos en las manos y en los pies de Morante, que es torear como solo Morante, insisto, lo de solo Morante puede torear actualmente. Morante, vamos... No Morante, los demás están a años luz de Morante. A todos les sale el mismo animalito, sosón, lengua fuera, medio inválido. A todos les sale el mismo toro, pero solo Morante hace lo que se debe hacer un toro, que es torearlo y sobre todo rescatar ese tipo de suerte, esa lidia. O sea, Morante poniendo banderillas, hacía mucho que no lo veíamos poner banderillas. Vaya segundo par, el segundo par es extraordinario. O sea, además se lo colocó él solito. Perfecto, o sea, extraordinario. En el primero levantó un poquito más de la cuenta los pies, el tercero se le fueron las banderillas, el de la silla, sí. Pero el segundo es para poner el vídeo a todos los banderilleros que vemos cada tarde. ¿Qué os voy a decir de Morante? O sea, yo no soy objetiva, pero también es cierto que era muy difícil torear después de Morante. O sea, después de lo que pasó en el cuarto toro, pues Juan Ortega, el hombre, salió e hizo lo que pudo. Que tampoco fue mucho, porque en el segundo yo sí que lo vi con más empeño y más ganas. A veces hace cosas que tampoco entiendo muy bien. Estuvo bien con el capote. Sí, pero la portagayola, ese tipo de cosas que hace a veces Juan Ortega, que dices, ¿pero qué haces? Y sobre todo Víctor Hernández, que ha sido el gran tapado de la tarde, estuvo muy, muy bien tanto en el tercero como en el sexto. Y bueno, yo creo que además causó muy buena impresión en el público sevillano, que tampoco sabemos que no es nada fácil. Yo Pepe. Creo que Víctor Hernández estuvo muy bien. Lo que ocurre es que es un torero que necesita el toro. Con el toro habría dicho mucho más. Y es una lástima porque el esfuerzo que hizo Víctor Hernández y cómo toreó con esa pureza, pues quedó en balde. Y es un momento en el que está cuajado y estas cosas pasan y no vuelven. Es decir, con ese toro, la verdad que se dice muy poco si el toreo es tan exigente como lo hizo Víctor Hernández. Luego, en el caso de Morante, pues desde luego es la inspiración, pero yo creo que, Rebeca, sí hay otros toreros que se enfrentan a otros tipo de toros. Bueno, hay una foto por ahí que circula, por cierto, no y con un vídeo también de un torero en las antípodas del arte de Morante, como es Sánchez Vara, citando con silla también, pero en bifes en sac, con el suelo embarrado y un bicho que tiene 2 pitones kilométricos. No, pero todavía, incluso hoy, es decir, la de Victorino fue tan mala la corrida, ¿no puede anunciarse Morante con la de Victorino? En efecto. Yo creo que sí, vamos. Es decir, ¿por qué no lo hace? Vale. Bueno, ¿por qué no lo hace? Pues, eso es lo que le pedimos todos. Que se anuncian con Victorino, aunque no sea el Victorino clásico. Bueno, pero es que ese es el verdadero valor que tiene la lidia y el correr los toros. Toro. En efecto. Y si no hay toro, pues ya puede hacer magia, ya puede torear como Los Ángeles, que no existe la verdadera base y el verdadero pilar de la fiesta, que es como nos podemos emocionar de verdad. Efectivamente, pero ¿dónde vemos toro? Lo vamos a ver este fin de semana, en Tres Puyazos. En Sevilla. En Madrid. Nada, bueno, del momento. Bueno, pues la de Victorino fue al día siguiente. La de Victorino, bueno, me vais a perdonar. El día siguiente fue la de Domingo Hernández
para Talavante, Silencio en ambos. Buah, es que se arrastra por la vida el pobre. A ver si recupera un poco la alegría existencial. Qué pena, ¿eh? Andrés Rocarrey, Silencio y Oreja, y Pablo Aguado y Silencio y Vuelta tras 2 avisos. Se van sumando los avisos también. Llevamos 9. Bien, vale. El caso es que, bueno, pues fue una corrida, pues volvemos a lo mismo, sin toros y con escaso también interés. Rocarrey cortó una triste oreja en el quinto de la tarde, bueno, pues porque, hombre, chico, si eres la primera figura, según dicen, y sales de Sevilla sin una oreja, pues la verdad es que el fracaso puede ser rotundo, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí, porque tampoco hizo grandes cosas como para merecerlo, dio una buena estocada. El 18 de abril se lidiaron toros de Vitorino Martín, anovillados el quinto y el sexto, por cierto, que no hubieran pasado. Desde luego el quinto sucedió una cosa impensable en Sevilla. Se empezó a protestar de salida y durante toda la lidia, incluida la faena de muletas, siguieron presentes las protestas. Tanto es así que en Canal Sur se oían perfectamente cuando les quitan el sonido ambiente y están hablando Romero y Ruiz Miguel exclusivamente frente al micrófono para que no se oiga absolutamente nada. Bueno, pues se oía incluso las protestas durante la faena de muleta del pobre Manuel Escribano. Manuel Escribano, ovación, silencio y silencio. Eso dice mucho, porque siendo como es un torero poderoso y que está muy habituado a este tipo de cosas, pues ya nos está diciendo cómo fue el ganado que salió. Y Borja Jiménez pues dio sendas vueltas en su primer y segundo toro y fue silenciado en el que cerraba plaza, que la verdad es que era, pues eso, un novillote con el pelo de invierno todavía en el morrillo y en la testuz, que dijo muy poco. Por cierto, el primero y el segundo, amplísimamente cantados por la prensa al uso, eran 2 novillos sin absoluta fuerza, que se pararon por completo y a los que los matadores tuvieron que instrumentar sendas faenas, el primero Manuel Escribano y después Borja Jiménez, a base de esperar 4 segundos entre lance y lance, dejándole la muleta en la cara, a ver si el pobre animalito era capaz de dar los tristes 3 pasos para pasar por allí sin que se cayese. Cosa que consiguieron, por cierto, y con cierto temple, las cosas hay que decirlas. No sé qué más podéis añadir a esta visión de lo que vimos el día de los vitorinos. Carlos. Pues poco más que añadir. La verdad que es una pena que una ganadería del bagaje y de la historia como Vitorino Martín haya entrado ya en el círculo de lo que es el toreo moderno y del toro moderno, que la verdad que está pues destrozando la afición y la emoción del aficionado. Pues es una lástima, porque Vitorino desde luego tenía que estar en otro tipo de toro, pero bueno, en fin. Haber pegado un puñetazo claro, sobre la mesa y pero decir, es que aquí además estoy. lo podría haber dado, seguro, no nos cabe la más mínima duda. Bueno, el caso es que, sea como fuere, Vitorino trajo unos animales que pasaron, bueno, tenían el trapío los 4 primeros de Sevilla y vamos a dejarlo ahí, pero desde luego de fuerzas fue una corrida verdaderamente lamentable. Así que, bueno, pues nada. Y después, ayer mismo, mientras en Madrid se celebraba la novillada, bueno, pues hubo una corrida de rejones con toros del Capea y de Carmen Lorenzo, ya saben, bueno, en fin, la familia al completo, 3 y 3, para Andy Cartagena, que cortó 3 orejas y abrió por fin la puerta del Príncipe Sevillana, Lea Vicens, oreja y vuelta, y Guillermo Hermoso de Mendoza, que cortó sendas orejas, una a cada uno de sus enemigos, en este caso. Corrida de rejones en la que no podemos leer la crónica de Pepe Campos, que suele hacerlo en Madrid extraordinariamente, pero como yo tengo mis muchísimos reparos a las corridas de rejones, ya hablaremos de ellas, porque esto de que el caballero saque 4 caballos para un toro, hombre, que saquen 4 toros. Esto de que le deje 2 rejones de castigo de 20 centímetros clavados en el cuerpo y nos quejamos de un picotacito por parte de un picador, hombre, vamos a ver, hay una cierta desigualdad, creo yo. Pero no vamos a entrar en eso, Pepe. Dime lo que quieras. Desde ese punto de vista, la veo para aprender lo que pudo haber sido. Bueno, bien, sí. Que tienen las corridas de rejones la crónica de Pepe. Pero hombre, fíjate, sin duda. En aquel entonces, porque ya saben que Pepe Campos hizo la tesis doctoral en torno a aquello en tiempos de Felipe IV y es un grandísimo especialista, lo bueno era que mataban al primer rejonazo. Y entonces se acababa aquello rápido. No, ahora duran las corridas 2 horas y 3 cuartos. Bueno, veremos cómo termina la corrida de hoy,
pero como están viendo, pues tampoco se están viendo grandes cosas de momento, a la espera de lo que suceda esta tarde, este 20 de abril, en la Feria Sevillana. Y bueno, pues como este programa tiene otras secciones, pues vamos a la segunda, que en este caso es doctrinal, que hemos llamado Café de Fornos. Y bueno, en el Café de Fornos queríamos hablar hoy precisamente de la suerte de varas, y para eso además hemos traído a un gran especialista que sabe ver exactamente cómo se realiza la suerte, como es Carlos Rodríguez Villa. La suerte de varas es algo absolutamente fundamental en la fiesta de los toros, desengáñense. Aquellos que pitan al picador no saben de lo que están tratando. El toro de lidia se forma, se basa y se desarrolla con una prueba fundamental en la que existe la suerte de varas. En los tentaderos, durante siglos, la bravura del toro se medía en el caballo. En los tentaderos, el picador era absolutamente fundamental para dejar a una madre o elegir a un semental. Y estamos hablando desde el siglo XVIII prácticamente hasta nuestros días, porque ya está desapareciendo en muchos tentaderos, es cierto, la exigencia de la suerte de varas. Simplemente con que acuda pues el toro o la vaca un par de veces es más que suficiente. Y aquí todos tenemos algo que decir, Carlos. Bueno, la verdad que yo creo que la suerte de varas, a la que tanto queremos y tanto apreciamos, pues se encuentra en un momento crítico en la historia del toreo. El tercio de varas es el corazón de la lidia. La verdad que es su mayor eje y al final, todo, desde que sale el toro, todo cuanto acontece está enfocado a llevarle a la suerte suprema y a la suerte de matar. Y creo que como he comentado antes, que el corazón y el eje fundamental es el tercio de varas, y que tiene una importancia fundamental y que creo que se tiene que respetar y darle el valor que merece. Pues sí, y además vosotros en la Asociación del Toro pues habéis sacado, Rebeca, un extraordinario folleto explicando un poquito pues todo lo que es en definitiva la suerte de varas y la importancia que tiene dentro del desarrollo de la corrida, de esta liturgia absolutamente imprescindible donde el caballo y el toro pues son la piedra de toque para valorar la bravura de la res. Sí, este año la Asociación El Toro de Madrid ha publicado un manifiesto de la suerte de varas con un subtítulo estupendo: por la regeneración de la suerte de varas y la defensa del toro en las ventas. Es un manifiesto breve, está perfectamente ilustrado con los dibujos de Enrique Martín y en el que en muy pocas páginas, lo tenemos todos en la mano, son 11 páginas numeradas, queda muy claro lo que debe ser la suerte de varas, la importancia que la suerte de varas tiene en la lidia. Como bien decía Carlos, es el corazón de la lidia. Da gusto escuchar aquí al presidente de la Asociación El Toro hablar del tercio de varas. Y estamos muy contentos porque está teniendo muy buena acogida, muy buena divulgación. Se va a repartir en la Feria de Tres Puyazos. Y bueno, no sabemos si tendrá mucho calado en la afición, pero a mí me gustaría que le llegase a esos chavales que van a las ventas y a veces cuando se está llevando a cabo el tercio de varas, pues están de espaldas, o sea, es que los tengo, ¿no? Y sé de lo que hablo. Todo lo vemos, sí. Están de espaldas o chiflan al picador. Entonces, este pequeño manifiesto, breve, conciso, bien trabajado, está fatal que yo lo diga porque lo han hecho mis compañeros de asociación, creo que debería entregarse con cada uno de los abonos jóvenes con los que acceden a la plaza estos chavales que hacen muy bien en ir a los toros, pero creo que les podría ayudar a entender mejor esa parte tan relevante, tan importante de la lidia, porque como se dice a lo largo del manifiesto y en las conversaciones que tenemos siempre, es la única forma que tenemos de medir la bravura. Todo lo demás... Claro, el toro acude donde más le duele, además, eso es. En el momento más cruento de la corrida, que es la suerte de varas, y heredera, además, del toreo caballeresco del siglo XVII, Pepe. Bien, voy a destacar dos libros, un poco porque yo creo que hay que ilustrarse. Uno de ellos es muy famoso y yo creo que no está bien hecho, es el de André Viar, que es el número 16 de su famosa revista Tierras Taurinas. ¿Por qué digo que no está bien hecho? Porque está todo apelotonado.
los párrafos son página entera. Y vas leyendo y te vas haciendo, sí, hay muy buena intención y incluso a veces cosas muy bien hechas, pero te vas haciendo un lío y un cacao mental tremendo. Y luego también está un poco al servicio del taurinismo, porque, por ejemplo, página no dice las fuentes, no dice dónde saca las cosas, etcétera. Bueno, puede ser algo periodístico, pero bueno, todo lo periodístico en los toros y en todo en la vida hay que hacer las cosas bien. Por ejemplo, página 110. Cuando habla de algo fundamental que hemos visto y que esto hay que estudiarlo, Rafa, porque tú lo conoces, tal vez lo puedas conocer. Y para sí, he escrito alguna cosilla. Te comento. Dice lo siguiente, que en la suerte de varas, la situación empeora en los años 80 como consecuencia del desastroso aumento del volumen del toro impuesto desde Madrid. Toma ya. En vez del caballo español utilizado hasta entonces Perdona, para el tercio de varas. Un dato nada más. El peso promedio en los años 50, con datos en la mano, y los puedo mostrar a quien quieran, era en el entorno de los 516 kilos en Madrid. En la época de Chopera, que son los años 80 precisamente, a los que se refiere, el peso promedio en las corridas de Madrid fue de 537. Bien. Es decir, estamos hablando de 20 kilos de diferencia, no de 100. Vamos, creo yo que a poco que les alimentemos un poquito o que beban el mismo día de la corrida, pues ya hemos ganado esos kilos. Con el caballo, porque dice, en el ruedo, en vez del caballo español utilizado hasta entonces, para el tercio de varas hacen su aparición los pesados caballos de tiro, bretones o percherones, mastodonte de 700 y 800 kilos, a los que hay que añadirle el peto. En el curso de las décadas también se ha vuelto más pesado. Quiero decir, esto tiene que tener una comprobación, no se puede decir así las cosas y queda como una verdad, que es lo que ocurre muchas veces en el mundo de los toros. Se opina y queda como una verdad. Pero bueno, vamos a ver, ¿de dónde se han sacado estas cosas? ¿Esto es cierto? Yo tengo datos y los he dicho y los puedo demostrar. Entonces, y si quieren ustedes los pesos en los años 60 y 70 los tengo también. No, pero que es algo, André Viar, cuando hablamos de suerte de varas, la gente te lo resalta. Y aquí cada uno en el mundo de los toros dice lo que le da la gana, pero nadie demuestra lo que dice. Queda como una verdad que me parece insuficiente. En cambio, hay un gran libro. Sí, señor, hecho en Valencia. 1999 en la Diputación de Valencia, que se llama Suerte de varas, de dos autores, Luis Barona y Antonio Cuesta, donde está hecho en función del aficionado e intentando estudiar la evolución histórica de la suerte de varas. Hay muchas cuestiones muy interesantes porque en el índice ya nos dice, hay un vocabulario maravilloso, se estudia cómo es el daño que se le hace al toro en sus músculos, dónde debe ir la vara, qué tipo de varas. Es que son veterinarios de Valencia, además de los buenos. Y además está muy bien, digamos, estructurado, que es en relación con el de Viar, que es un amasijo de datos sin ninguna división. Bien, aquí hay una cosa muy interesante que dice Domingo Ortega en la segunda conferencia que dio en 1960, pero yo no sé si dejarlo para otro día, que es lo que hablas de la función de la primera raya y de la segunda raya, donde sí. Tú has escrito un artículo muy interesante en la revista Tertulia de Toros, sí. Que recomiendo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que escribí también en el blog una cosa que se llamaba Eso de las rayas, y como sonaba a otra cosa que es un polvo blanquecino, que no es con el que pintan las rayas en Madrid, entiéndanme, sino donde, bueno, en fin, vamos a dejarlo estar porque son cuestiones más problemáticas. A las dos rayas, porque eso es, sí, vale. Que la gente sepa y que no piten cuando el caballo pise la primera raya, por favor. Pero bueno, en fin, Carlos. Bueno, pues destacar también que la suerte de varas, además de medir o valorar la bravura del toro, tiene otras funciones muy importantes para la lidia, como puede ser el atemperar al propio animal, como puede ser ahormarle. Sí, que pase de levantado a parado, que es la siguiente de los estados del toro en la lidia. El tercero sería el aplomado ya. Eso es. Sí, que es el que se consigue habitualmente sin pasar por el parado. Totalmente, desde que sale ya por chiqueros. Se habla de descongestionar al propio animal, que bueno, de eso podríamos hablar mucho, porque yo creo que también tiene mucho de mito. Sí, la pequeña sangría que se le hace frente a los 40 litros que pueda tener un toro de lidia, la verdad es que es mínima. Es mínima, y sobre todo lo que comentabas al principio de este espacio de la suerte de varas, que sobre todo la función principal que ha tenido
es que ha sido la de la selección de la raza de Lidia. El toro se sustenta sobre el tercio y la suerte de varas, o sea que vamos a darle la importancia a todo eso y vamos a valorar su función en la corrida de toros. Pues sí, y hay una serie de cosas que la gente yo creo que no tiene nada claro. La gente aplaude mucho, por ejemplo, cuando el toro se arranca con alegría, y es para ello, desde luego, hacia el caballo. Es mucho más importante cómo sale que cómo entra. Porque cuando entra, bueno, pues puede tener más o menos conciencia a partir de la segunda o tercera vara de lo que le van a hacer. En la primera, desde luego, nada. No sabe lo que van a hacer. Y por lo tanto, bueno, pues con el picador, con la puya, le hace daño y evidentemente a partir de la segunda ya empieza a valorarse un poquito más cómo entra y cómo sale. Pero el hecho de que salga, como vemos tantas veces, despedido, dando coces o saliendo suelto de la suerte, o que no empuje, o que no meta la cara, o que no meta riñones, son detalles muchísimo más importantes para valorar la bravura del toro en la suerte de varas que el que se arranque con cierta alegría desde lejos. Por lo tanto, son cuestiones muy a tener en consideración. También hay que tener en consideración dónde mete el caballero, el picador, en este caso la puya. Esos puyazos traseros y caídos que tantísimo daño hacen. Este pasado San Isidro de 2025, y hay fotos que lo demuestran, hubo varios toros con neumotoras, es decir, les perforaron el pulmón. Y por lo tanto, al perforarles el pulmón, los toros se vinieron absolutamente abajo, claro. Y hubieran muerto probablemente al cabo de unas horas si no hubiera espada por medio que hubiera acabado antes con él. Por lo tanto, es muy importante también cómo se realiza la suerte por parte del picador, citándole y dándole los pechos del caballo. Que es una cosa verdaderamente importante, no a caballo atravesado, donde el toro choca contra el muro del peto. Como vimos ayer en la novia de Madrid, que citaban al toro con la grupa. Sí, sorprendente. Fue sorprendente, digo, madre mía, claro, no me extraña luego que se cabre la propia cuadra de caballos, y es que al final se necesitan profesionales en todos sus ámbitos. Rafa, aquí hay un dato en el libro de Barona y Cuesta que es estupendo. Dice, los puyazos más adecuados, anatómica y funcionalmente, son los colocados en el morrillo. En el morrillo, sí, no detrás del morrillo. Pero conclusión, en el estudio se verifica, en su estudio, que este tipo es el que presenta una menor frecuencia, 6,92%. De un 100%, solo el 6,92% fueron en el novillo, en el morrillo. Sí. Bueno, en fin. Hombre, quizá un poco de culpa de que la suerte de varas haya devaluado tanto es que se lleva a cabo muy mal. Quizá si se llevase con una ejecución más correcta, con un poquito más de profesionalidad por parte de estos señores que llevan chaquetilla bordada en oro, bueno, pues quizás resultaría también más atractiva al público de Alubión y no protestarían tanto este tercio. Se me ocurre. No, yo creo que además son varios factores y las aristas por las que la degeneración del tercio de varas es palpable. Ya pocas veces se ve colocar un toro en suerte. Es cierto. Y los quites están desapareciendo a marchas forzadas, porque claro, como no hay varas, pues tampoco hay quites. No hablamos sobre el peso de los caballos. Al final lo que se quiere es que haya una lucha proporcional y equilibrada y una contienda. Estáis pidiendo desde la asociación a los presidentes de Madrid que os entreguen el acta de reconocimiento de los caballos donde figura el peso. Es sorprendente, por ejemplo, que en las 3 primeras corridas haya habido repeticiones de varios caballos con 648 kilos, cuando ya sabemos que el reglamento marca como máximo 650. Mire usted, o sea, a poco que beban esa tarde, en fin, no me cuenten historias. Es decir, pero no es el único. Hay uno de 647 y otro que repitió 2 veces de 644. Sí, al final lo que se quiere poner en valor es la suerte de varas, el propio caballo y con ello el espectáculo. Sí, yo creo que tenemos que remar todos a favor. Podríamos dedicarle un programa entero, desde luego, a la modificación de la suerte de varas a favor del toro y a favor de la fiesta. Totalmente. En definitiva. Que al final todas las medidas, propuestas, sugerencias y críticas están enfocadas a ese aspecto. Bueno, pues podríamos seguir hablando, pero yo creo que daría para mucho más. Así que lo dejamos aquí y abordamos la tercera de nuestras secciones, que es Paseo por el Prado.
Y en el paseo por el Prado queríamos hacer una referencia a uno de los elementos también típicos y prototípicos de las corridas de toros, como es la cartelística taurina. Bueno, pues como estamos en la Feria de Abril y ya se ha anunciado también la Feria de San Isidro madrileña, podemos hacer perfectamente un paralelismo entre lo que supone el cartel de este año de Sevilla frente al de Madrid. Ya el de Madrid del año pasado fue... me vais a perdonar, pero en fin, una cosa un poco bullanguera, de discoteca. No sé cómo llamarla, Su Alteza Real, Victoria Federica, no sé si es Alteza Real o que es excelencia nada más. Sí, creo que es excelencia. No sé. Bueno, pues ya está. Nos punto. falta Dani, Bien. que se apunte. Eso es. El caso es que este año en Sevilla ha tenido que venir un pintor checo de la República Checa, vamos, es que manda narices, a demostrarnos cómo puede hacerse perfectamente una cosa contemporánea, bella, hermosa, taurinamente hablando, muy sugerente, a base de 6 lances diferentes inspirados en Morante de la Puebla, en tonos entre rojo y carmesí, perfectamente bellos. Es un cartel que está diseñado por... me van a perdonar porque yo el checo lo tengo un poco oxidado, entonces probablemente no se pronuncie exactamente, pero de Jiří George Dokoupil, que es el autor de este magnífico cartel, un cartel ciertamente bello y que viene a romper unos años un poco de tristeza existencial de los carteles sevillanos. Por más que la maestranza quiera hacer una pinacoteca contemporánea, hombre, hay que elegir las cosas con un poquito más de gusto. Me parece muy bien que ellos... La renovación, perfecto, pero que tenga carteles. Una referencia taurina. Desde Eso luego... es. Lo que le Tal falla a vez Madrid. estén en acierto en saber elegir y a lo mejor pagar bien a los pintores. Tenemos muy buenos pintores en España. Pues sí, es un claro. país de pintores y de poetas. Y yo creo que se podía haber elegido mucho mejor, posiblemente. Y voy a hacer una referencia a un cartel muy criticado. Al amarillo de la cucaracha atravesada por la flecha. Sí, pero yo he pensado mucho porque Miguel Barceló es aficionado a los toros. O sea, tal vez otros pintores que han hecho los carteles no lo sean. Él sí lo es y creo que incluso tiene algo de ganadería. Y yo le he visto muchos carteles de José cuando Tomás. me aficioné Sí. en el año 79, le he visto en la tienda en aquellos años, cuando no era famoso, la verdad. Y yo creo que siendo un pintor tan significativo del arte español, pues también dará vueltas a lo que está ocurriendo. Y ese toro que aparece en el cartel puede ser la evolución propia del toro bravo. Es decir, es un toro que ya no tiene el significado y la importancia que tenía antaño. No lo sé, lo dejo. No sé, a lo mejor es una de esas hormiguitas que pintaba Picasso con extraordinaria originalidad, porque la verdad es que la tauromaquia de Picasso es francamente bellísima, y con 2 manchurroncillos y tal y unos puntitos, pues ya te estaba pintando un toro muy sugerente. Pero la verdad es que ha habido carteles francamente desafortunados, entre ellos el del año pasado. Pero no a la zaga le va el de Madrid. El de Madrid de este año, que es un Roca Rey despechugado, que es más propio del anuncio de un concierto en una discoteca berriobajera, entiéndanme, que de una corrida de toros en la que la muerte está presente y en la que puede suceder grandísimas cosas, actos heroicos o, por desgracia, tragedias impagables. Por lo tanto, bueno, pues requiere, evidentemente, el cartel anunciador la dignidad que le corresponde al espectáculo. Sí, a ver, el cartel de Madrid es una fotografía de Valero Rioja y yo he indagado un poquitín sobre este fotógrafo, que es un fotógrafo espectacular. Será fenomenal. De hecho, la fotografía es muy buena, Sí. Pero claro, este señor está acostumbrado a fotografiar modelos y estrellas de cine. Si os metéis en su web, la foto de Roca Rey se corresponde perfectamente con ese tipo de fotografía. Me he metido en la web de las ventas a ver qué me decían sobre el cartel, porque es que a mí me fascina. O sea, el equipo de comunicación de las ventas, les pondría un altar porque es que es maravilloso. Pero a veces te intentan hacer comulgar con ruedas de molino y os voy a citar textualmente. Dice que simboliza el liderazgo generacional de Roca Rey para aglutinar el compromiso de los jóvenes con la fiesta. Es una foto en blanco y negro con el torso descubierto, simbolizando la máxima entrega dentro de un aura de seriedad, dramatismo y compromiso con el toreo. Madre mía. O sea, yo me he quedado ojiplática, no sabía por dónde tirar esto. Nos están contando una milonga alrededor de un cartel que pretende acercarse al público joven, pensando que todo lo joven es chabacano, porque el cartel, sinceramente, es chabacano.
es poco elegante. Es un cartel que nos aleja del rito, que nos aleja del toro. En cambio, tú lo comparas con el de Sevilla, y el de Sevilla, para empezar, te están mostrando una danza atávica con esos 6 movimientos, esos 5 o 6 movimientos. Vale, no vamos a comparar a Dios con un gitano, ¿no? Que es comparar la figura de Morante de la Puebla toreando comparado con el torso desnudo de Rocarrey, que a mí también me parece bastante chabacano que pongan a un torero con el torso descubierto. No hace falta ese tipo de cosas, ¿no? Creo que en ese intento de acercarse al público joven, me parece un patinazo estético como la copa de un pino y sobre todo un patinazo ético. Sí, sí. Porque es que nos alejan de esa ritualidad, De la liturgia de la de la corrida. liturgia, del rito, y nos están vendiendo un bingo Las Vegas, con todos mis Y el respetos. respeto a la Plaza de Toros de Madrid es su propia feria y afición. Claro. Porque una vez que contratas a ese fotógrafo, pues ya das por hecho, o se da por hecho, el tipo de cartel que se busca, Claro. de tipo comercial mercantil, que es al final subjetivo. No, el tinte taurino y táurico y de respeto al rito brilla por su ausencia. No, es que Vamos a ver, hay a nadie se le ocurriría que para la visita del Papa León XIV este próximo mes, pues apareciera el Papa, yo que sé, ya no despechugado, entiéndanme, pero yo que sé, con un sombrero brasileño. Sí, o Pues de mire, cowboy. no, va tocado y punto final. Y tiene que tener la dignidad correspondiente. Bueno, pues lo mismo en un cartel de toros. Esto tiene su liturgia, es un rito, aquí se juega con la vida y la muerte y por lo tanto tiene que tener, bueno, pues estéticamente podrá ser más o menos bonito, entiéndanme, pero desde luego siempre con el respeto debido a la fiesta de los toros. No, y es que además han creado una falsa imagen de un icono contemporáneo. O sea, lo siento mucho, pero Rocarrey no es el ejemplo de compromiso ni el ejemplo del toreo que debe perpetuarse, digamos, aledaño al rito y a la liturgia. ¿Qué diferencia con los trajes que está sacando Morante? Bueno, Quiero o sea, decir, en fin. Rafa, por favor, no me hagas hablar de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo iba Morante el otro día? ¿eh? De Rioja Lloro, ¿eh? Buah. Tampoco hay que De oro, personificar sobre el cartel todo, de de un oro. torero actual. Bueno, claro. Claro. Pero fijaos ya los tintes, perdona Pepe, por dónde va la empresa. Te lleva ese tipo de fotografía de cartel y ese torero. Quiero decir que está tan poco identificado con la Plaza de Toros de Madrid. Claro, su compromiso cero. Claro. Bueno, luego si se le exige, van a decir que somos muy. Bueno, se le muy exigirá malos. como primera figura del torero que supuestamente es. Bueno, veremos a ver cómo es el cartel de la próxima beneficencia, que ese va a ser distinto. Ya tengo yo noticias de ello, no quiero desvelar nada, pero la verdad es que creo que va a ser un gran cartel, la verdad. Bueno, pues nada, mucho más podríamos hablar de los carteles. La verdad es que la riqueza histórica de los carteles es verdaderamente singular, tanto por los datos que aporta para el conocimiento de la fiesta, como hitos que han ido marcando la historia de la tauromaquia y desde luego composiciones bellísimas de grandísimos lidiadores, porque a lo largo de toda la historia ha sido inspiración, sobre todo a partir de finales del siglo XIX y yo creo que prácticamente a lo largo del siglo XX, para grandísimos artistas también. Una cuestión que ha desaparecido es que los carteles lleguen a los bares y a los locales comerciales. Es que hacer 500 cuesta. En los años 80 en los bares se podía ver qué sucedía en San Y encima Isidro. tienes que pagar a un señor que lo reparta. No, Hombre, no está el mundo para eso. no Vamos sé a si ver. es la cuestión esa. Habría que No, saber sí, por qué lo digo en ocurre. broma. O sea, quiero decir que estoy totalmente Hay miedo contigo. de- No, Claro pero que sí, hombre. fíjate, por ejemplo, en la estación de Príncipe Pío, que tiene un luminoso enorme, llevan ya poniendo el cartel de San Isidro como un mes. Sí, sí. O sea que sí Yo- que sí que se ve, ¿eh? O sea, sí que tiene cierta presencia en la ciudad. Yo lo he visto en varios sitios. yo lo he visto también en algún otro sitio público, en un intercambiador concretamente, pero sale otra fotografía de Rocarrey. En este caso, menos despechugado. Adiós, gracias. Tapadito. Bien. En La Paloma, que estuvimos hace poco, había un cartel de San Isidro. Que eso es una rareza, que también a lo mejor los bares deberían apostar por dar esa información tan castiza y tan auténtica. Sí, señor, que vuelva a la normalidad, que esté presente en la sociedad. Y para cartel bonito, el que anuncia 3 puyazos, ¿eh?
Sí, señor. Otro grandísimo cartel. Por cierto, este próximo sábado ya comienza la Feria Tres Puyazos. Carlos, recuérdanos las ganaderías. Bueno, pues las ganaderías en su ejercicio del sábado matinal es en la de Salvador Guardiola e Isaías y Tulio Vázquez. Por la tarde un desafío ganadero entre dos castas de cómo es la de Prieto de la Cal, la casta vazqueña, y la de Reta de Casta Navarra. Por cierto, Tomás Prieto de la Cal, con el que estuvimos algunos de los aquí presentes hace poco, nos decía, bueno, esto es volver a una corrida del siglo XIX, donde había ganado vazqueño en una corrida y al día siguiente ganado navarro. Bueno, bien, sí, en Pamplona, en Barcelona, en Zaragoza, en muchísimos sitios, sí, señor. Y únicamente, la jornada del domingo está integrada por un desafío de José Escolar y Dolores Aguirre. Y es que únicamente ver salir, siempre lo digo mucho, esos animales de chiqueros, de toriles, es ya un regalo. Ya todo lo que venga después, pues para adelante y que sea lo mejor para todos, para los toreros, para el ganadero y sobre todo para el aficionado, que se hace en función de ello. Pero que es un propio regalo el que veamos esos animales que nos hacen los ganaderos con su trabajo. Pues sí, la verdad es que además tenemos toros de muy distintos encastes, de muy distintas morfologías, lógicamente de ganaderías además muy emblemáticas y por lo tanto, pues nosotros estaremos allí, nosotros intentaremos hacer un podcast allí en directo y estaremos en la presentación de las corridas y de los ganaderos. Y bueno, veremos a ver cómo sale la cosa, en vivo y en directo. ¿Pero no hay ningún toro de Domecq? Sí, lo hay en otras plazas. No, si no hay Domecq, yo no voy. Vale. Pues Pepe, a ver a quién ponemos en tu puesto. Pues nada, espero que presente parte facultativo. Hasta aquí hemos llegado en nuestro podcast de Una Media Lagartijera. Hasta el próximo día. Muchas gracias, como siempre, por su atención. ¿Aplaudir?